Stocksy, Alemania Occidental, agosto de 1956. Una mujer de 45 años camina tranquilamente por las calles de un pequeño pueblo junto al mar Báltico. Lleva una bata médica blanca impecable y un maletín de cuero gastado. Los lugareños la saludan con respeto. «Buenos días, doctora Oberländer». Sonríe amablemente y responde con la cortesía típica de una doctora de familia dedicada. Para los 2000 habitantes de Stocksy, la doctora Oberländer es un regalo del cielo. Después de años sin médico en el pueblo, finalmente tienen a alguien que cuida de sus resfriados, asiste en los partos y trata las heridas de los niños con paciencia infinita. Es especialmente querida por las madres que confían ciegamente en sus manos suaves para cuidar a sus pequeños. Lo que no saben es que esas mismas manos, solo 11 años antes, inyectaron bacterias mortales en las piernas de prisioneras polacas en el campo de concentración de Ravensbrück. Que esa misma voz que ahora consuela a los niños enfermos ordenó experimentos médicos atroces que costaron la vida a decenas de mujeres jóvenes. La doctora Oberländer no existe. Es una identidad completamente fabricada. Una mentira tan perfecta que durante años engañó no solo a un pueblo entero, sino al sistema de justicia alemán. Su verdadero nombre es Hertha Oberhauser. Y esta es la historia de cómo una de las médicas nazis más crueles borró por completo su pasado y comenzó una nueva vida como si nada hubiera pasado. Hertha Oberhauser nació en Colonia en 1911 en una familia de clase media profesional. Su padre era ingeniero y su madre, una devota católica que soñaba con que su hija se convirtiera en esposa y madre ejemplar. Pero Hertha tenía otros planes. Era brillante, ambiciosa y obstinada. A los 18 años, contra la voluntad de su padre, logró ingresar a la Universidad de Düsseldorf para estudiar medicina. En los años 1930, ser mujer en medicina era extraordinariamente difícil. Las mujeres representaban menos del 5% de los estudiantes de medicina en Alemania. Hertha no solo sobresalía académicamente, era una de las mejores estudiantes de su promoción, tanto hombres como mujeres. Sus profesores predecían un futuro brillante en pediatría, donde había demostrado una habilidad natural para tratar niños. En 1937 se graduó summa cum laude, con una tesis sobre enfermedades infecciosas en la infancia. Su mundo parecía lleno de posibilidades. Podría convertirse en una de las primeras mujeres pediatras reconocidas en Alemania. Pero había un problema. Era 1937. Y para ejercer medicina en la Alemania nazi, necesitaba algo más que talento. Necesitaba la aprobación del partido. Su decisión de unirse al partido nazi no fue ideológica, fue calculada. «Solo necesito la tarjeta para trabajar», escribió en su diario personal. No significa que crea en todo esto. Era una racionalización que millones de alemanes hicieron en esa época. Participar en el sistema, sin aceptar completamente la responsabilidad por él. Lo que Hertha no entendía era que el nazismo no era simplemente un sistema político que podía abrazar superficialmente. Era una máquina de deshumanización que transformaba a quienes participaban en ella. Su primer trabajo en un hospital municipal en Düsseldorf la expuso gradualmente a las nuevas políticas médicas del Reich. Esterilización forzada de indeseables, eutanasia de pacientes con discapacidades mentales y la creciente presión para ver a ciertos pacientes como menos que humanos. Cómo una doctora brillante y dedicada se convirtió en una criminal de guerra. Dale like y suscríbete para descubrir una de las transformaciones más perturbadoras de la historia médica. Hospital Municipal de Düsseldorf, marzo de 1940. Dr. Karl Gebhardt, médico personal de Heinrich Himmler, busca a través de los archivos médicos alemanes. Necesita doctores para un proyecto de investigación especial, médicos competentes, pero también médicos dispuestos a expandir los límites de la ética médica tradicional. El expediente de Hertha Oberhauser llama su atención. Brillante, ambiciosa y ya comprometida con el sistema nazi. La invitación llegó en forma de una carta oficial de las SS.
Se le ofrecía una posición en investigación médica avanzada, con un salario sustancialmente mayor y oportunidades de carrera que serían imposibles en la medicina civil. Para una mujer en un campo dominado por hombres, era una oportunidad irresistible. Herta aceptó sin hacer demasiadas preguntas sobre la naturaleza exacta de la investigación. En su mente, se estaba uniendo a un proyecto científico importante que podría avanzar la medicina alemana y su propia carrera simultáneamente. Su primera asignación fue al Instituto de Higiene Racial en Berlín, donde pasó 6 meses estudiando teorías nazis sobre superioridad racial. Fue allí donde comenzó su educación en la pseudociencia nazi. Aprendió que los judíos, eslavos, romaníes y otros grupos eran biológicamente inferiores y representaban una amenaza para la pureza racial aria. Estos no eran simplemente conceptos políticos, se presentaban como hechos médicos respaldados por evidencia científica. La siguiente fase de su entrenamiento fue más práctica. Fue asignada al programa de eutanasia T4, donde médicos alemanes asesinaban sistemáticamente a pacientes con discapacidades mentales y físicas. Su trabajo inicial era evaluar expedientes médicos para determinar quién calificaba para tratamiento especial, un eufemismo para asesinato. Esta experiencia fue crucial en la deshumanización de Herta. Aprendió a ver a ciertos pacientes no como personas que necesitaban cuidado, sino como vidas sin valor, que consumían recursos que podrían usarse mejor en otros lugares. Era una perversión completa de la ética médica, pero se presentaba como medicina racional y científica. En abril de 1942, Herta recibió su asignación final, el campo de concentración de Ravensbrück. Se le dijo que conduciría investigación médica importante para desarrollar tratamientos para soldados alemanes heridos. Lo que no se le dijo explícitamente, pero que pronto descubriría, era que esta investigación implicaba experimentar con prisioneras vivas. El tren que la llevó a Ravensbrück también transportaba su última conexión con la humanidad tradicional. Cuando bajó en la pequeña estación rural a 80 kilómetros de Berlín, dejó atrás cualquier vestigio de la doctora que había jurado no hacer daño según el juramento hipocrático. Ravensbrück era el principal campo de concentración para mujeres del Tercer Reich. 132.000 mujeres pasaron por sus puertas entre 1939 y 1945. 92.000 nunca salieron vivas. Para las SS era el lugar perfecto para realizar experimentos médicos que serían imposibles en cualquier otro contexto. Su primera semana en Ravensbrück fue de orientación. Gebhardt le explicó personalmente los objetivos del programa experimental: desarrollar tratamientos más efectivos para heridas de guerra infectadas. Los métodos serían no convencionales, pero los resultados podrían salvar miles de vidas alemanas. Herta aceptó esta justificación sin cuestionarla. En su mente, estaba participando en investigación médica legítima que podría avanzar el conocimiento científico. El hecho de que esta investigación implicara causar sufrimiento deliberado a prisioneras era simplemente un costo necesario para el bien mayor. Su transformación de médica dedicada a criminal de guerra no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual de desensibilización, racionalización y compromiso moral. Cada pequeño paso parecía justificable en el momento. Cada nueva línea cruzada se normalizaba antes de cruzar la siguiente. Los primeros experimentos que presenció fueron relativamente menores, pruebas de medicamentos para tratar infecciones. Las prisioneras recibían pequeñas incisiones que se infectaban deliberadamente. Luego se probaban diferentes antibióticos. Muchas mujeres sufrían dolor intenso y fiebre alta, pero pocas morían directamente. Para Herta, este fue el primer paso en su desensibilización. Las prisioneras no eran pacientes, eran material de investigación. No se les daba anestesia porque distorsionaría los resultados. No se consideraba su consentimiento porque eran enemigas del Estado. Esta transformación gradual revela cómo el mal puede normalizarse paso a paso. ¿Qué opinas sobre los peligros de la racionalización moral? Comparte tu reflexión en los comentarios.
Ravensbrück, bloque de experimentos médicos, enero de 1943. En el edificio anexo al Hospital del Campo, conocido como Der Bunker, Herta Oberhauser había establecido lo que ella llamaba pomposamente su laboratorio de investigación clínica. Para las prisioneras que conocían su verdadera naturaleza, era simplemente la cámara de tortura de la doctora loca. Los experimentos de Herta se habían vuelto progresivamente más sádicos y menos científicos. Había comenzado siguiendo protocolos establecidos por Gebhardt, pero gradualmente desarrolló sus propias líneas de investigación que revelaban una crueldad personal escalofriante. Su especialidad se convirtió en lo que ella llamaba estudios de resistencia bacteriana en poblaciones diversas. En términos más simples, infectar deliberadamente a mujeres de diferentes nacionalidades y grupos étnicos para ver cuáles morían más rápido. Seleccionaba personalmente a sus víctimas durante las inspecciones médicas de rutina. Buscaba mujeres jóvenes y saludables, especialmente aquellas que mostraban resistencia o dignidad. Parecía disfrutar particularmente quebrantando a las que se mantenían orgullosas a pesar de las condiciones del campo. María Łakomska, una enfermera polaca de 23 años que sobrevivió a los experimentos de Herta, testificó décadas después. La doctora Oberhauser me eligió porque hablaba alemán y había hecho preguntas sobre el tratamiento de otras prisioneras enfermas. Me dijo que era demasiado curiosa y que iba a aprender mucho sobre medicina de primera mano. El procedimiento típico de Herta seguía un patrón macabro y meticuloso. Primero, hacía que llevaran a la víctima a su laboratorio bajo el pretexto de un examen médico rutinario. La prisionera era atada a una mesa de operaciones mientras permanecía completamente consciente. Herta entonces realizaba lo que llamaba preparación del sitio de infección. Hacía incisiones profundas en la pierna de la víctima, a menudo rompiendo huesos menores para crear heridas más realistas. Todo esto sin anestesia, argumentando que el shock del dolor era parte importante de la respuesta fisiológica estudiada. El siguiente paso era la inoculación bacteriana. Herta había cultivado diferentes cepas de bacterias mortales: estafilococos, estreptococos, gangrena gaseosa, tétanos. Inyectaba estas bacterias directamente en las heridas abiertas, a veces mezclando múltiples tipos para estudiar interacciones bacterianas. Después venía la fase que más parecía fascinarla, la documentación obsesiva. Fotografiaba las heridas diariamente, medía la propagación de la infección con reglas, tomaba muestras de pus para análisis microscópico, registraba meticulosamente la temperatura, el pulso y la presión arterial de las víctimas. Pero lo más perturbador era su comportamiento durante estos procedimientos. Las supervivientes recordaban que Herta hablaba con ellas durante los experimentos, como si fueran pacientes normales en una consulta médica de rutina. «Esto puede doler un poco», decía mientras rompía mis huesos con un martillo, recordó Łakomska. «Es importante que me digas si sientes algo inusual», agregaba mientras inyectaba bacterias mortales en mi pierna. Era como si estuviera realizando un examen médico normal, no torturándome. Esta disociación psicológica permitía a Herta mantener su autoimagen como médica mientras cometía atrocidades. En su mente no era una torturadora, era una científica dedicada realizando investigación importante para el bien mayor. Los estudios comparativos de Herta revelaron el grado de su racismo científico. Mantenía archivos detallados sobre cómo diferentes razas respondían a las infecciones. Sus notas, descubiertas después de la guerra, incluían observaciones como: los sujetos eslavos muestran menor resistencia al estafilococo que los sujetos nórdicos, y las judías desarrollan gangrena más rápidamente que las arias. Estas conclusiones eran completamente sin valor científico. Las diferencias que observaba se debían a la malnutrición, el estrés extremo y las condiciones insalubres del campo, no a factores raciales. Pero Herta las interpretaba como confirmación de las teorías nazis sobre la superioridad racial aria. Su experimento más cruel fue lo que llamaba
Estudios de supervivencia maternal. Seleccionaba mujeres embarazadas y les inyectaba bacterias para estudiar cómo el embarazo afectaba la resistencia a infecciones. En la práctica, esto significaba torturar sistemáticamente a mujeres embarazadas hasta que tanto la madre como el feto morían. Estos horrores médicos muestran cómo la ciencia puede corromperse cuando se divorcia de la ética. ¿Cómo podemos evitar que la medicina se convierta en instrumento de opresión? Tu opinión es importante. Ravensbrück, 27 de abril de 1945. El sonido de la artillería soviética resonaba cada vez más cerca del campo de concentración de Ravensbrück. Herta Oberhauser terminaba de quemar los últimos archivos médicos de sus experimentos cuando un oficial de las SS irrumpió en su laboratorio. «Doctora, orden de evacuación inmediata. Los rusos estarán aquí en 48 horas». Para Herta, estos no eran solo los últimos días del Tercer Reich, eran los últimos días de la existencia de Herta Oberhauser, médica de las SS. Sabía exactamente lo que le esperaba si era capturada. Los aliados habían dejado claro que los experimentos médicos nazis serían juzgados como crímenes de guerra. Durante las siguientes 36 horas, Herta ejecutó un plan de escape que había estado preparando mentalmente durante meses. No era una improvisación desesperada, era una operación calculada para borrar por completo su identidad y comenzar una nueva vida. Su primer paso fue destruir toda la evidencia física de su trabajo en Ravensbrück. Quemó no solo archivos médicos, sino también fotografías, notas personales y cualquier documento que la conectara con los experimentos. Incluso destruyó su uniforme de las SS, enterrándolo en el bosque cerca del campo. El segundo paso fue más radical. Decidió fingir su propia muerte. Herta tenía acceso a los registros médicos del campo y conocía la identidad de varias prisioneras que habían muerto recientemente. Seleccionó a una mujer de edad y apariencia similar, Greta Oberländer, una prisionera política alemana de 43 años que había muerto de neumonía 3 días antes. Usando sus conocimientos médicos, Herta alteró los registros para crear la impresión de que Herta Oberhauser había muerto de tifus el 25 de abril de 1945, mientras que Greta Oberländer había sido transferida a otro campo días antes de la liberación. Era un intercambio de identidad post-mortem que en el caos de los últimos días de la guerra podría pasar desapercibido. El tercer paso requería una transformación física. Herta se cortó el cabello y lo tiñó de un color completamente diferente. Adelgazó deliberadamente durante las últimas semanas, sobreviviendo solo con raciones mínimas para cambiar su apariencia facial. Utilizó maquillaje teatral para crear cicatrices falsas en su rostro que alteraran sus rasgos. La transformación más profunda fue psicológica. Herta practicó obsesivamente adoptar la personalidad y la historia de vida de Greta Oberländer. Estudió los escasos registros sobre la vida de la verdadera Greta. Había sido enfermera en un hospital civil, había sido arrestada por actividades comunistas, tenía una hermana en Hamburg. Durante semanas antes de la liberación, Herta ensayó ser Greta. Cambió su postura, su manera de hablar, incluso su escritura. Memorizó detalles sobre la vida de Greta que podría necesitar más tarde. El nombre de su hermana, la dirección de su último trabajo, detalles sobre su infancia en Bavaria. Cuando las tropas soviéticas liberaron Ravensbrück el 30 de abril de 1945, encontraron entre las prisioneras supervivientes a una mujer delgada y demacrada que se identificó como Greta Oberländer, enfermera, prisionera política. Los soviéticos, abrumados por la tarea de procesar a miles de supervivientes y desplazados, aceptaron su historia sin mucha investigación. Greta Herta fue registrada como una víctima del nazismo, no como una perpetradora. Su actuación durante los interrogatorios iniciales fue magistral. Describió vívidamente los horrores que había presenciado como prisionera. Habló con emoción aparentemente genuina sobre los experimentos médicos, pero desde la perspectiva de una víctima, no de una perpetradora. Los médicos SS eran monstruos,
le dijo a un oficial soviético. Especialmente esa doctora, Oberhauser, era sádica más allá de toda descripción. Nos trataba como animales de laboratorio. Era una performance escalofriante, una criminal de guerra describiendo sus propios crímenes mientras fingía ser una víctima. Después de 6 semanas en campos de desplazados soviéticos, Greta Herta fue transferida a la zona de ocupación británica como parte de los intercambios de población de posguerra. Los británicos la procesaron como una víctima alemana del nazismo y le proporcionaron documentación oficial como Greta Oberländer. El plan había funcionado perfectamente. Herta Oberhauser oficialmente había muerto en Ravensbrück. En su lugar vivía Greta Oberländer, una heroica enfermera que había sufrido bajo el régimen nazi y merecía la compasión y el apoyo de los aliados. Esta audaz reinvención de identidad muestra la complejidad de buscar justicia en tiempos caóticos. ¿Cómo pueden los sistemas evitar ser engañados por criminales astutos? Comenta tu perspectiva. Campo de refugiados británico, Lübeck, junio de 1945. Greta Oberländer pasaba sus días ayudando en la enfermería del campo de refugiados, cuidando genuinamente a otros desplazados alemanes. Era una actuación perfecta, una enfermera traumatizada por los nazis que ahora se dedicaba a ayudar a otras víctimas del régimen. Los administradores británicos la veían como un ejemplo inspirador de resistencia y recuperación. Pero por las noches, en la soledad de su barraca, Herta trabajaba meticulosamente en perfeccionar su nueva identidad. Había asumido la vida de una mujer muerta, pero ahora necesitaba construir una biografía completa que pudiera sostener por el resto de su vida. Su primera tarea fue estudiar exhaustivamente la historia real de Greta Oberländer. A través de conversaciones cuidadosas con otros refugiados, logró reunir información sobre la verdadera Greta. Había nacido en Múnich en 1902. Se había entrenado como enfermera en los años 1920. Había trabajado en varios hospitales antes de ser arrestada en 1941 por distribuir panfletos comunistas. Herta memorizó cada detalle: el nombre del hospital donde Greta había trabajado, los nombres de supervisores, detalles sobre su entrenamiento médico, incluso pequeñas anécdotas sobre su infancia. Pero también necesitaba llenar las lagunas en la historia de Greta con detalles creíbles. Su conocimiento médico fue crucial para hacer convincente su nueva identidad. Podía hablar con autoridad sobre procedimientos de enfermería, terminología médica y experiencias hospitalarias. Esto le daba credibilidad instantánea cuando reclamaba ser una enfermera experimentada. La segunda fase de su reinvención fue física y psicológica. Herta había estudiado cuidadosamente cómo el trauma de los campos de concentración afectaba a las supervivientes reales. Adoptó los patrones de comportamiento típicos: sobresaltos súbitos, pesadillas aparentes, aversión a ciertos alimentos que recordaban las raciones del campo. Pero había un elemento performativo calculado en su trauma. Cuando los psicólogos británicos evaluaban a los refugiados, Herta presentaba exactamente los síntomas que esperaban ver en una víctima de persecución nazi. Lloraba en los momentos apropiados, mostraba ansiedad cuando se mencionaban las SS y demostraba el tipo de hipervigilancia que caracterizaba a los supervivientes genuinos. Su estrategia más astuta fue asociarse con otras mujeres que habían estado realmente en Ravensbrück. Escuchaba sus historias, aprendía sobre la vida diaria en el campo y gradualmente insertaba su propia experiencia en estas narrativas colectivas. Cuando un grupo de supervivientes reales hablaba sobre los horrores que habían presenciado, Greta Herta asentía con conocimiento, agregando detalles que hacían sus propias memorias fabricadas más convincentes. En agosto de 1945, las autoridades británicas comenzaron a procesar solicitudes para que los refugiados se reasentaran en diferentes partes de Alemania. Herta vio esto como una oportunidad para distanciarse físicamente de cualquier conexión con su pasado. Solicitó ser enviada al norte de Alemania, lejos de las regiones donde había vivido como Herta Oberhauser. Su solicitud fue aprobada con simpatía especial.
Los administradores británicos veían a Greta Oberländer como una víctima particularmente merecedora de ayuda. Una enfermera profesional que había sufrido por su oposición al nazismo y que ahora quería reconstruir su vida en paz. En septiembre de 1945 llegó a Stocksey, un pequeño pueblo de pescadores en Schleswig-Holstein. Era el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Una comunidad pequeña y cerrada, donde los forasteros eran raros, pero donde una doctora calificada sería tremendamente valorada. Inicialmente, se presentó solo como enfermera, pero gradualmente reveló que también tenía entrenamiento médico más avanzado. En una comunidad desesperada por servicios médicos, nadie cuestionó demasiado sus credenciales. Su conocimiento médico genuino hablaba por sí mismo. El paso final en su transformación fue legal. En 1947, con la ayuda de un abogado local, solicitó oficialmente cambiar su nombre de Greta Oberländer a Greta Oberländer Weiss, alegando que quería honrar la memoria de su difunta madre adoptiva. Este cambio sutil pero significativo creó una capa adicional de separación de cualquier registro histórico que pudiera conectarla con el pasado. Para 1948, la transformación estaba completa. Herta Oberhauser, la médica nazi que había torturado y asesinado a decenas de mujeres, había desaparecido completamente. En su lugar vivía Greta Oberländer Weiss, una heroica víctima del nazismo que ahora servía devotamente a su comunidad como doctora. La ironía era amarga. La mujer que había pervertido la medicina para causar sufrimiento ahora utilizaba los mismos conocimientos médicos para ganar la adoración y el respeto de una comunidad entera. Esta reinvención completa plantea preguntas sobre identidad y redención. ¿Puede alguien realmente cambiar su esencia o solo su apariencia? Comparte tu reflexión sobre esta compleja cuestión moral. Stocksey, 1950-1956. La consulta médica de la doctora Oberländer Weiss se había convertido en el corazón palpitante de Stocksey. En un pueblo donde el médico más cercano estaba a 30 kilómetros de distancia, tener una doctora local era un lujo inimaginable. Más aún cuando esa doctora demostraba una dedicación y competencia que impresionaba hasta a los escépticos más duros. Sus días comenzaban antes del amanecer. A las 5:30 am ya estaba revisando las notas del día anterior, preparando medicamentos y organizando las visitas domiciliarias que constituían gran parte de su práctica. Para una comunidad rural envejecida, donde muchos pacientes no podían trasladarse fácilmente a la clínica, estas visitas domiciliarias eran literalmente salvavidas. Emma Schultz, entonces de 82 años, recordaría décadas después. La doctora Oberländer venía a verme cada semana durante mi recuperación de neumonía. Se sentaba junto a mi cama, me tomaba la mano y hablaba conmigo no solo como doctora, sino como ser humano. Nunca había experimentado ese tipo de cuidado médico. La consulta médica de Greta estaba ubicada en una casa de 2 pisos en el centro del pueblo. La planta baja servía como clínica, con una sala de espera modestamente amueblada, un consultorio principal y un pequeño quirófano para procedimientos menores. La planta alta era su residencia personal, espartana pero confortable. Su especialidad no oficial se había convertido en pediatría y atención maternal. Las madres de Stocksey confiaban en ella implícitamente para cuidar a sus hijos. Tenía una manera especial con los niños pequeños. Hablaba con ellos en voz suave. Utilizaba juguetes médicos especiales para hacer las inyecciones menos aterradoras, y siempre tenía caramelos en los bolsillos de su bata. Esta competencia con niños era particularmente escalofriante considerando su pasado. Las mismas manos que ahora consolaban gentilmente a niños enfermos habían participado en experimentos que mataron a mujeres embarazadas y sus bebés por nacer. La misma voz que cantaba canciones infantiles mientras daba inyecciones había ordenado torturas médicas inhumanas, pero para los lugareños, la doctora Oberländer era un ángel. Klaus Berger, quien era un niño de 8 años cuando llegó al pueblo, recordó: «Cuando me rompí el brazo cayéndome del árbol, la doctora no solo me lo enyesó perfectamente, sino que me enseñó trucos para mantenerme entretenido durante la recuperación.
Mi madre decía que era como tener una tía médica en la familia. Su práctica médica era notablemente progresiva para una comunidad rural de los años 1950. Promovía activamente la medicina preventiva, organizaba clínicas de vacunación regulares y educaba a las familias sobre higiene y nutrición. Incluso estableció un pequeño programa de salud mental informal, ofreciendo apoyo a veteranos de guerra que sufrían lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático. La ironía de una criminal de guerra nazi ayudando a veteranos alemanes traumatizados por la guerra era profundamente perturbadora, pero Greta Herta parecía genuinamente comprometida con este trabajo. Pasaba horas escuchando a hombres que habían presenciado horrores en el frente oriental, ofreciendo confort y medicación para ayudarlos a dormir sin pesadillas. Heinrich Müller, un veterano de Stalingrado que se convirtió en uno de sus pacientes regulares, le escribió una carta de agradecimiento en 1954. Doctora, usted me devolvió la capacidad de vivir en paz. Sus tratamientos y su paciencia me salvaron de la locura. No sé cómo agradecer a alguien que entiende tan profundamente el sufrimiento humano. Si Müller hubiera sabido la verdad, habría entendido exactamente por qué la doctora comprendía tan profundamente el sufrimiento. Ella había sido una de sus principales arquitectas. La vida social de Greta en Stocksy era activa pero cuidadosamente controlada. Participaba en eventos comunitarios, asistía a la iglesia luterana local y organizaba eventos de recaudación de fondos para mejoras médicas en el pueblo, pero evitaba cuidadosamente las conversaciones profundas sobre su pasado. Cuando la gente preguntaba sobre su experiencia durante la guerra, su respuesta era siempre la misma. Prefiero no hablar de esos tiempos terribles. Estoy aquí ahora para ayudar, no para revivir traumas pasados. Esta respuesta no solo evitaba preguntas incómodas, sino que generaba simpatía adicional para la valiente superviviente. Su única relación romántica conocida fue con Johann Weber, el farmacéutico local. Era un viudo de 50 años con 2 hijos adolescentes, y su relación con Greta se desarrolló gradualmente desde una colaboración profesional hasta una amistad íntima. Aunque nunca se casaron, su relación era un secreto abierto en el pueblo. Johann más tarde describiría a Greta como una mujer con profundas cicatrices emocionales, pero con una capacidad infinita para el cuidado. Notaba que a veces tenía pesadillas y que ciertos sonidos, particularmente sirenas o trenes, la ponían inexplicablemente nerviosa. Interpretaba esto como trauma de guerra, nunca sospechando la verdadera razón. Su competencia médica era indiscutible. Había diagnosticado correctamente varios casos que habían desconcertado a médicos en ciudades más grandes. Había salvado al menos 3 vidas durante emergencias médicas donde su rápida intervención fue crucial. Su tasa de mortalidad maternal durante los partos que atendía era notablemente baja para los estándares rurales de la época. Esta competencia médica genuina plantea una de las preguntas más perturbadoras sobre el caso de Herta Oberhauser. ¿Era posible que alguien que había utilizado conocimientos médicos para torturar y matar ahora los utilizara genuinamente para sanar? ¿O su dedicación aparente era simplemente una actuación más sofisticada? Esta dualidad entre horror pasado y cuidado presente desafía nuestra comprensión de la naturaleza humana. ¿Puede alguien ser simultáneamente un monstruo y un sanador? Comparte tu perspectiva sobre esta paradoja moral. Frankfurt, Alemania Occidental, marzo de 1952. En una oficina sin ventanas del Ministerio de Justicia, Fritz Bauer examina meticulosamente archivos recién liberados por las autoridades estadounidenses. Como fiscal principal dedicado a investigar crímenes de guerra nazis, Bauer había desarrollado una obsesión por encontrar a criminales que habían escapado de la justicia. Entre las carpetas que revisaba esa mañana, había un nombre que lo hizo detenerse: Herta Oberhauser. Los documentos del Tribunal de Nuremberg mencionaban a Oberhauser como una participante clave en los experimentos médicos de Ravensbrück. Pero en 1947, los archivos la listaban como muerta de tifus, abril de 1945. Bauer, sin embargo,
había aprendido a desconfiar de las muertes tan convenientemente cronometradas justo antes de la liberación de los campos. Había algo que no encajaba. Los registros médicos de Ravensbrück mostraban que Oberhauser había estado activa hasta los últimos días del campo. Sus experimentos habían continuado casi hasta la evacuación final. Era extraño que una médica tan dedicada a su trabajo hubiera sucumbido a una enfermedad justo cuando más hubiera necesitado escapar. Bauer comenzó una investigación sistemática. Su primer descubrimiento fue que los registros de muerte de Oberhauser habían sido alterados. Las modificaciones eran sutiles, pero detectables para alguien entrenado en investigación forense documental. Fechas que no coincidían, referencias a tratamientos médicos para una paciente que supuestamente había muerto días antes, firmas en documentos posteriores a su fecha de muerte registrada. Su investigación se complicó por el hecho de que muchos archivos de Ravensbrück habían sido destruidos o estaban en manos soviéticas. Pero Bauer era persistente. Comenzó a entrevistar a supervivientes de Ravensbrück, que ahora vivían en Alemania Occidental. La primera pista sólida llegó de María Antonina Koper, una superviviente polaca que había sido víctima de los experimentos de Oberhauser. Koper había emigrado a Múnich después de la guerra y trabajaba como traductora. Cuando Bauer le mostró fotografías de Oberhauser, su reacción fue inmediata y visceral. «Esa mujer me torturó durante meses», dijo Koper, sus manos temblando mientras sostenía la fotografía. «Nunca podría olvidar su cara. Me inyectó bacterias en ambas piernas. Casi muero, y estoy segura de que no murió en abril de 1945 porque la vi durante la evacuación del campo». Esta fue la confirmación que Bauer necesitaba. Oberhauser había sobrevivido y probablemente había fabricado su propia muerte. Pero encontrar a una mujer que podría estar en cualquier lugar de una Alemania dividida, posiblemente bajo una identidad completamente nueva, parecía una tarea imposible. La investigación de Bauer se intensificó en 1953, cuando recibió una pista inesperada. Un médico de Hamburg había contactado a las autoridades con información sobre una colega que tenía conocimientos médicos inconsistentes con su supuesta formación como enfermera. La mujer, identificada como Greta Oberländer, trabajaba en un pequeño pueblo del norte y había demostrado habilidades quirúrgicas y conocimientos farmacológicos demasiado avanzados para una enfermera típica. Bauer envió discretamente a un investigador a Stocksy para observar a esta Greta Oberländer. El informe inicial fue intrigante. Una mujer de edad apropiada, con conocimientos médicos excepcionales, que evitaba cuidadosamente discutir su pasado durante la guerra. Pero la evidencia circunstancial no era suficiente. Bauer necesitaba pruebas sólidas. Organizó un encuentro casual entre Greta, Hertha y María Koper, bajo el pretexto de que Koper estaba visitando la región por asuntos de trabajo. El encuentro tuvo lugar en la farmacia de Johann Weber, donde Greta frecuentemente consultaba sobre medicamentos. Cuando Koper entró y vio a Greta, su reacción fue instantánea. «Dios mío, eres tú, eres Hertha Oberhauser». Greta mantuvo su compostura externamente, pero las personas presentes notaron que se puso extremadamente pálida. Negó conocer a Koper, alegando que debía ser un caso de identidad equivocada. Pero cuando Koper comenzó a describir en detalle los experimentos específicos que Hertha había realizado en ella, incluyendo cicatrices distintivas que aún llevaba, la negación de Greta se volvió menos convincente. Johann Weber, presente durante este encuentro, quedó profundamente perturbado. Esa noche confrontó a Greta sobre las acusaciones. Su respuesta fue una mezcla de negación, confusión fingida y lágrimas aparentemente genuinas. «Es un malentendido terrible», insistía. «Esa pobre mujer está traumatizada y me confunde con alguien más». Pero las dudas habían sido plantadas. Weber comenzó a notar inconsistencias en las historias de Greta sobre su pasado. Detalles que cambiaban ligeramente cada vez que los contaba. Conocimientos médicos que parecían demasiado específicos para alguien que afirmaba haber aprendido solo lo básico durante su entrenamiento como enfermera. La investigación de Bauer se aceleró. Contactó a más supervivientes de Ravensbrück,
mostrándoles fotografías discretamente tomadas de Greta. 3 más la identificaron positivamente como Herta Oberhäuser. Sus descripciones de sus experimentos específicos coincidían con los registros médicos parciales que habían sobrevivido. En diciembre de 1953, Bauer tenía evidencia suficiente para solicitar una orden de arresto. Pero cuando los agentes llegaron a Stocksy, descubrieron que Greta Oberländer había desaparecido durante la noche, llevándose solo lo esencial y dejando atrás una vida entera cuidadosamente construida. Johann Weber encontró una nota en su farmacia. «Querido Johann, las acusaciones contra mí son falsas, pero es claro que no puedo probar mi inocencia. No puedo soportar ser la causa de dolor y confusión en este pueblo que amo. Por favor, perdóname por cualquier dolor que haya causado». La caída de la máscara de Greta revela cómo el pasado siempre encuentra formas de regresar. ¿Crees que la justicia tardía sigue siendo justicia? Comparte tu opinión sobre los dilemas de perseguir crímenes décadas después. Kiel, Alemania Occidental, 15 de enero de 1954. Herta Oberhäuser, ahora nuevamente fugitiva, había pasado 3 semanas escondida en pensiones baratas y albergues temporales en el norte de Alemania, pero sin una identidad sólida, y con los recursos limitados que había podido llevar en su huida precipitada, sus opciones se agotaban rápidamente. Su captura final llegó de manera casi anticlimática. En una pensión de Kiel, la casera notó que la huésped en la habitación 12 pagaba siempre en efectivo, evitaba las conversaciones y parecía nerviosa cada vez que oía sirenas policiales. Cuando vio en el periódico local una fotografía de la médica fugitiva buscada por crímenes de guerra, reconoció inmediatamente a su inquietante huésped. La policía arrestó a Herta el 15 de enero de 1954 mientras desayunaba en el comedor de la pensión. No ofreció resistencia. Después de 8 años y medio viviendo como Greta Oberländer, la ficción finalmente había terminado. Durante el interrogatorio inicial, Herta intentó mantener su identidad falsa. «Soy Greta Oberländer», insistía repetidamente. «Han cometido un error terrible». Pero cuando los investigadores le mostraron evidencia fotográfica, testimonios de supervivientes y análisis de escritura que confirmaba su verdadera identidad, su negación se volvió insostenible. El momento decisivo llegó cuando le mostraron fotografías de sus propios experimentos, tomadas por fotógrafos nazis para documentación científica. Una foto particularmente damning la mostraba inclinada sobre una prisionera, inyectando algo en una herida infectada, mientras la víctima gritaba de dolor. Al ver esta imagen, algo se rompió en Herta. Su postura cambió visiblemente. La mujer que había actuado como víctima traumatizada durante casi una década, finalmente reveló la personalidad fría y calculadora que había ocultado. «Está bien», dijo con voz monótona. «Soy Herta Oberhäuser». Su estrategia de defensa para el juicio fue predecible pero inquietante. No negó su participación en los experimentos, pero minimizó consistentemente su responsabilidad personal. Era joven e ingenua, argumentaba. Seguía órdenes de superiores médicos más experimentados. No entendía completamente lo que estaba haciendo. El juicio comenzó el 8 de marzo de 1954 en Hamburg, con el juez Wilhelm Hoppe presidiendo. El caso atrajo atención internacional, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino porque era uno de los primeros juicios importantes de criminales de guerra nazis que habían logrado esconderse durante años después de la guerra. La evidencia presentada fue devastadora. 23 supervivientes de sus experimentos testificaron, muchas viniendo desde Polonia, Francia y otros países para confrontar a su torturadora cara a cara. Sus testimonios fueron emotivos pero precisos, describiendo en detalle exacto los procedimientos que Herta había realizado. María Antonina Kopper testificó durante 3 días, describiendo meticulosamente cómo Herta había convertido sus piernas en laboratorios de infección. «Me inyectó bacterias diferentes cada semana durante 2 meses», relató.
Después documentaba obsesivamente cómo progresaba la infección. Para ella, yo no era una persona, era un experimento. Stefania Wotoka, otra superviviente polaca, proporcionó detalles aún más escalofriantes. La doctora Oberhauser parecía disfrutar explicándome exactamente lo que me estaba haciendo. Me describía las bacterias que me inyectaba, cómo esperaba que mi cuerpo reaccionara, qué síntomas debía esperar. Era como si estuviera dando una clase médica usando mi sufrimiento como material didáctico. Pero quizás el testimonio más impactante vino de Kristina Domska, que había estado embarazada durante los experimentos de Herta. Con voz quebrada pero determinada, describió cómo Herta había usado su embarazo como variable en sus experimentos. Me dijo que quería estudiar cómo el embarazo afectaba la resistencia a las infecciones, testificó Domska. Me inyectó bacterias y después observaba obsesivamente cómo mi cuerpo y el de mi bebé respondían. Cuando comencé a tener contracciones prematuras por la infección, ella tomaba notas. Cuando mi bebé nació muerto, ella pesó y midió el cuerpo para sus registros. La defensa de Herta intentó argumentar que había sido coaccionada por superiores masculinos en un sistema dominado por hombres. Su abogado, Dr. Klaus Weber, pintó un retrato de una mujer joven y ambiciosa que había sido manipulada por médicos nazis más experimentados. Mi cliente era una doctora brillante pero ingenua que fue gradualmente corrompida por un sistema diabólico, argumentó Weber. Comenzó siguiendo órdenes simples y se encontró atrapada en una espiral de comportamiento cada vez más extremo. Era una víctima del sistema tanto como cualquier otra persona. Pero esta defensa se desmoronó cuando los fiscales presentaron evidencia de la iniciativa personal de Herta en desarrollar nuevos experimentos. Documentos mostraron que había propuesto activamente nuevas líneas de investigación y había solicitado recursos adicionales para expandir sus experimentos. Particularmente damnatorio fue un informe que había escrito en 1943, solicitando más prisioneras para sus experimentos de resistencia racial. En el informe, describía entusiásticamente sus descubrimientos sobre diferencias raciales en la susceptibilidad a infecciones y proponía experimentos aún más extensos. El doctor Friedrich Menneke, un colega de Herta que también estaba siendo juzgado en un proceso separado, testificó sobre la personalidad de Herta en Ravensbrück. No era una víctima pasiva del sistema, declaró. Era una participante entusiasta. Hablaba de sus experimentos con el mismo entusiasmo que otros doctores hablaban de investigación legítima. Para ella, las prisioneras eran verdaderamente solo material de laboratorio. El juicio de Herta expuso no solo sus crímenes individuales, sino las formas en que los sistemas opresivos pueden corromper a profesionales. ¿Cómo pueden las instituciones prevenir tales corrupciones éticas? Tu reflexión es valiosa para este debate histórico. Tribunal de Hamburg, 22 de junio de 1954. El juez Wilhelm Hoppe tomó la palabra en una sala repleta de periodistas, supervivientes y observadores internacionales. El veredicto en el caso de Herta Oberhauser se había convertido en un momento crítico para la justicia alemana de posguerra. Era una prueba de si Alemania estaba realmente comprometida con confrontar sus crímenes pasados. Herta Oberhauser, comenzó el juez con voz solemne. Este tribunal la declara culpable de crímenes contra la humanidad, específicamente de participar en experimentos médicos que resultaron en la muerte y mutilación de al menos 86 mujeres prisioneras en el campo de concentración de Ravensbrück. La sentencia, 20 años de prisión. Pero la reacción en la sala fue mixta. Muchos supervivientes sintieron que 20 años era insuficiente para alguien que había causado tanto sufrimiento deliberado. María Copper, que había sido instrumental en la identificación de Herta, comentó a los periodistas, 20 años por 86 vidas. ¿Eso significa que cada vida vale menos de 3 meses de prisión? Sin embargo, el veredicto fue históricamente significativo. Era uno de los primeros casos en Alemania donde un criminal de guerra había sido perseguido, capturado y condenado después de haber logrado escapar y vivir bajo una identidad falsa durante años.
estableció un precedente importante. El tiempo no borraba la culpabilidad por crímenes contra la humanidad. El juez Hoppe dedicó una parte significativa de su veredicto a abordar la doble vida de Herta como Greta Oberländer. Sus palabras fueron particularmente duras sobre este aspecto de su caso. La acusada no solo cometió crímenes atroces contra prisioneras indefensas, sino que después demostró una capacidad extraordinaria para el engaño y la manipulación. Durante 8 años, vivió entre una comunidad que la respetaba y la admiraba, utilizando los mismos conocimientos médicos que había pervertido para torturar a sus víctimas. Esta duplicidad representa una forma adicional de violación contra la sociedad alemana que estaba tratando de reconstruirse sobre principios morales. La revelación de que la respetada doctora Oberländer de Stocksy era en realidad una criminal de guerra nazi tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de la sala del tribunal. El pequeño pueblo de Stocksy quedó traumatizado por el descubrimiento. Durante años, habían confiado sus vidas y las vidas de sus hijos a una mujer que había sido capaz de torturar y matar a otras madres e hijos. Johann Weber, el farmacéutico que había sido la pareja romántica de Greta Herta, nunca se recuperó completamente del shock. En entrevistas posteriores, describió la confusión devastadora de descubrir que la mujer que amaba había sido una criminal de guerra. ¿Cómo puede reconciliar estas dos realidades?, preguntó a un periodista en 1955. La mujer que conocí era gentil, cuidadosa, dedicada a ayudar a otros. Pero esa misma mujer había torturado sistemáticamente a mujeres inocentes. ¿Cuál era la verdadera? ¿O de alguna manera eran ambas verdaderas? Esta pregunta tocó el corazón de uno de los aspectos más perturbadores del caso de Herta Oberhauser. No había sido una actuación completa durante sus años como Greta Oberländer. Sus habilidades médicas eran reales, su cuidado de los pacientes parecía genuino, y su impacto positivo en la comunidad de Stocksy era innegable. Había salvado vidas, aliviado sufrimiento y proporcionado cuidado médico competente a cientos de personas. Esto planteó preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de redención. ¿Era posible que alguien que había cometido atrocidades pudiera genuinamente dedicarse después a hacer el bien? ¿O su trabajo médico en Stocksy había sido simplemente otra forma de manipulación, una manera de ocultar su verdadera naturaleza? El psiquiatra forense Dr. Hans Burger Prinz, quien evaluó a Herta durante el juicio, ofreció una perspectiva inquietante. La señora Oberhauser demuestra una capacidad extraordinaria para la compartimentación psicológica. Es capaz de separar completamente diferentes aspectos de su personalidad y comportamiento. Durante la guerra, pudo ser una torturadora sádica. Después de la guerra, pudo ser una médica dedicada. Ambos aspectos parecen genuinos dentro de sus respectivos contextos. Esta capacidad de compartimentación, según Burger Prinz, no era necesariamente indicativa de enfermedad mental. Era, más bien, una adaptación psicológica que permitía a ciertas personas funcionar en sistemas moralmente contradictorios sin colapsar mentalmente. El veredicto también tuvo repercusiones para la profesión médica alemana. El Colegio Médico Alemán utilizó el caso para establecer nuevos estándares éticos y procedimientos de verificación de antecedentes. Se implementaron sistemas para evitar que médicos con pasados criminales pudieran ejercer sin detección. Pero quizás el impacto más significativo fue en la comprensión pública de cómo los criminales de guerra habían logrado reintegrarse en la sociedad alemana de posguerra. El caso de Herta reveló que no había sido suficiente simplemente terminar la guerra y establecer nuevas instituciones democráticas. Los perpetradores del nazismo habían encontrado maneras de continuar viviendo entre sus víctimas, a menudo en posiciones de respeto y autoridad. Durante su encarcelamiento, Herta escribió cartas a varios periódicos alemanes, intentando explicar sus acciones. Estas cartas, publicadas parcialmente, revelaron una mente que aún luchaba por justificar lo injustificable. «Nunca quise causar sufrimiento innecesario», escribió en 1956.
Era joven y estaba en una situación donde las decisiones médicas normales no se aplicaban. Después de la guerra, traté de compensar usando mis conocimientos para ayudar en lugar de dañar. ¿No cuenta eso para nada? El veredicto de Herta plantea preguntas fundamentales sobre justicia, redención y la naturaleza del mal. ¿Pueden las buenas acciones posteriores compensar atrocidades pasadas? Comparte tu reflexión sobre esta compleja cuestión moral. Prisión de Eichach, Bavaria, 1960. 6 años después de su condena, Herta Oberhauser cumplía silenciosamente su sentencia en una de las pocas prisiones alemanas para mujeres. A los 49 años, había encanecido prematuramente y parecía mucho mayor que su edad cronológica. Pero lo más notable era su comportamiento. Había vuelto a trabajar como médica, esta vez tratando a compañeras prisioneras bajo estricta supervisión. Las autoridades penitenciarias habían tomado la decisión controvertida de permitir que Herta ejerciera medicina limitada dentro de la prisión. Su competencia médica era indiscutible y había una escasez crítica de personal médico en el sistema penitenciario alemán. Bajo supervisión constante, trataba dolencias menores, asistía en emergencias médicas y proporcionaba cuidado básico a otras reclusas. Esta decisión generó protestas de grupos de supervivientes del Holocausto. ¿Cómo pueden permitir que una torturadora médica trate pacientes nuevamente?, preguntó María Copper en una carta abierta al Ministerio de Justicia. Es una burla adicional a sus víctimas. Pero otros argumentaron que negar a Herta la oportunidad de usar sus habilidades médicas constructivamente era contraproducente. Dr. Wilhelm Steiner, director médico de la prisión, defendió la decisión. Bajo supervisión apropiada, la doctora Maïs Oberhauser ha demostrado competencia médica genuina y lo que parece ser un deseo sincero de ayudar. Negarle esta oportunidad no serviría a ningún propósito constructivo. El comportamiento de Herta en prisión fue ejemplar. Era considerada una prisionera modelo, obediente, trabajadora y aparentemente arrepentida. Pero las cartas que escribía a conocidos externos revelaban una comprensión limitada de la magnitud moral de sus crímenes. En una carta a Johann Weber de 1958 escribió: «He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis errores durante la guerra. Entiendo que causé dolor y lo lamento profundamente, pero también creo que he demostrado mi capacidad para el bien a través de mi trabajo aquí y en Stocksy. No es posible que las personas cambien y crezcan». Esta perspectiva reveló el problema central con el caso de Herta Oberhauser. Incluso después de años de prisión y reflexión, parecía incapaz de comprender completamente la naturaleza de sus crímenes. Los veía como errores en lugar de atrocidades deliberadas, y su trabajo médico posterior como evidencia de redención en lugar de simple competencia profesional. En 1960, se anunció que Herta sería liberada después de cumplir solo 6 años de su sentencia de 20 años. La decisión fue parte de una amnistía más amplia para prisioneros de edad avanzada con buen comportamiento. La reacción pública fue inmediata y feroz. Los grupos de supervivientes organizaron protestas en múltiples ciudades alemanas. 6 años por 86 vidas. Era el grito de manifestación más común. La justicia alemana es una farsa. La presión internacional también fue significativa, con organizaciones judías de todo el mundo condenando la liberación prematura. Pero la decisión se mantuvo. El 8 de abril de 1960, Herta Oberhauser salió de la prisión de Eichach como una mujer libre de 49 años. Su liberación marcó el final de uno de los casos más controvertidos de la justicia alemana de posguerra. Su vida después de la prisión fue silenciosa y recluida. Se estableció en un pequeño apartamento en Múnich, donde vivió bajo su verdadero nombre por primera vez en 15 años. No intentó ejercer medicina nuevamente. Las autoridades médicas alemanas habían revocado permanentemente su licencia médica. En cambio, trabajó como auxiliar administrativa en una pequeña empresa de seguros. Era una existencia anónima y modesta, muy diferente de los años de respeto y admiración que había disfrutado como la doctora Oberländer en Stocksy. Herta murió en Múnich
el 24 de enero de 1978 a los 66 años, de causas naturales. Su obituario en el periódico local era de solo 3 líneas. Herta Oberhäuser, 66, empleada retirada, murió pacíficamente en casa, sin servicios fúnebres por pedido de la familia. No mencionaba que había sido una criminal de guerra condenada. No mencionaba los experimentos médicos en Ravensbrück. No mencionaba los años vividos bajo identidad falsa. Para cualquiera que leyera el obituario, parecía la muerte sin complicaciones de una mujer ordinaria. El legado del caso de Herta Oberhäuser se extendió mucho más allá de su vida individual. Estableció precedentes legales importantes sobre la persecución de criminales de guerra que habían escapado de la justicia inmediata de posguerra. Demostró que el tiempo no absolvía la culpabilidad por crímenes contra la humanidad. También reveló la complejidad de la reinserción de perpetradores nazis en la sociedad alemana. El caso forzó a los alemanes a confrontar la realidad de que criminales de guerra no solo habían escapado de la justicia, sino que habían vivido entre ellos, a menudo en posiciones de respeto y autoridad. Para la profesión médica, el caso sirvió como una advertencia sobre cómo los conocimientos médicos podían ser pervertidos con fines malignos. Llevó al desarrollo de estándares éticos más estrictos y mejores mecanismos de supervisión para evitar futuros abusos. Pero quizás la lección más importante del caso de Herta Oberhäuser fue sobre la naturaleza del mal humano. Su historia reveló que los perpetradores de atrocidades no eran necesariamente monstruos obviamente identificables. Podían ser personas competentes, incluso talentosas, capaces de funcionar efectivamente en la sociedad cuando las circunstancias lo permitían. Esta comprensión tiene relevancia continua. En un mundo donde aún ocurren genocidios y crímenes masivos, la historia de Herta Oberhäuser sirve como un recordatorio de que los perpetradores pueden ser nuestros vecinos, nuestros médicos, nuestros profesores. El mal no anuncia su presencia. A menudo se oculta detrás de competencia profesional y respetabilidad social. La pregunta final que plantea su caso sigue sin respuesta definitiva. ¿Era posible la redención genuina para alguien que había cometido tales atrocidades? ¿O su trabajo médico en Stocksy y en prisión era simplemente otra forma de manipulación, una manera de ganar respeto y evitar las consecuencias completas de sus acciones? No hay respuestas fáciles, pero la persistencia de estas preguntas asegura que el caso de Herta Oberhäuser continúe sirviendo como una lección importante sobre la responsabilidad individual, la naturaleza del mal y los desafíos de buscar justicia en un mundo moralmente complejo. La historia de Herta nos confronta con la perturbadora realidad de que el mal puede ocultarse detrás de máscaras de respetabilidad. ¿Cómo podemos estar vigilantes ante tales engaños en nuestro propio tiempo? Tu reflexión sobre estas lecciones históricas puede ayudar a prevenir futuras tragedias. La historia de Herta Oberhäuser no es solo un relato del pasado, es una advertencia para el presente. En una época donde la información puede manipularse, las identidades pueden fabricarse y los profesionales pueden abusar de la confianza pública, su caso nos recuerda la importancia de la vigilancia, la verificación y la responsabilidad institucional. Su capacidad para reinventarse completamente y ganar la confianza de una comunidad entera plantea preguntas urgentes sobre cómo nuestras sociedades pueden protegerse contra el engaño de aquellos que han cometido graves injusticias. La memoria histórica no es solo sobre honrar a las víctimas, es sobre aprender lecciones que pueden prevenir futuras tragedias. La capacidad de Herta Oberhäuser para reinventar su identidad y vivir como una respetada médica durante años, revela las fallas sistémicas en la búsqueda de justicia en la posguerra. Pero su historia no fue única. Miles de criminales nazis lograron desaparecer por completo, asumiendo vidas normales como ciudadanos ejemplares. En el video que se reproduce ahora en su pantalla, descubrirá el caso aún más inquietante de Johann Niemann, un brutal guardia de Sobibor que simplemente desapareció después de 1943 y nunca fue buscado por las autoridades. Su historia muestra cómo algunos perpetradores
Ni siquiera necesitaron cambiar de identidad para escapar. Haga clic ahora y prepárese para conocer al hombre que el mundo olvidó buscar.